Buenas, mi nombre es Enrique Redondo. Hoy voy a hablarles sobre la soldadura en proceso SMAU. Pero primero que todo debemos saber qué es la soldadura. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es un procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, de presión o una combinación de ambos con o sin aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de función es inferior a la de las piezas que han de soldarse. Soldar consiste en reunir las partes integradas de una construcción, asegurando la continuidad del material. Entre ellas entiendo por continuidad no solo la de carácter geométrico, sino la homogeneidad en todo tipo de propiedades. ¿Qué es la soldadura SMAU? El proceso de soldadura SMAU es uno de los más usados, abarca diversas técnicas. Una de las técnicas es la soldadura por arco eléctrico, metálico, revestido. También conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo y metal base, y un electrodo metálico consumible, metal de aporte, recubrimiento con materiales químicos en una proporción adecuada como el fundente. Los elementos que participan en la soldadura SMAU, tenemos el arco, metal de aporte y el fundente. El arco es el comienzo de todo proceso de soldadura. Por arco es precisamente la formación del arco. Una vez que este se establece, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empieza a consumirse. La fuerza del arco proporciona a la acción de excavar el metal base para lograr la penetración deseada. El metal de aporte, al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando un lugar al charco de soldadura que llenan el espacio de soldadura y une las piezas en lo que se denomina una junta de soldadura. El fundente se derrite junto con el metal de aporte, formando un gas y una capa de escoria que protegen el arco y el charco de la soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y establece el arco. Los equipos de soldadura SMAU, tenemos la fuente de alimentación, el cable portaelectrodo, el cable de masa, cable de electrodo y pinza de masa. Como podemos ver, la fuente de alimentación, dependiendo del tipo de electrodo y del tipo de posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser corriente continua o corriente alterna. Si es de corriente continua, la conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras, que son conexión al terminal negativo y conexión al terminal positivo. Conexión al terminal positivo, en este caso se habla de un electrodo negativo a la polaridad directa. Se utiliza cuando se desea lograr altas tasas de posición y una baja penetración. Conexión al terminal positivo, en este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. Portaelectrodo se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar el electrodo en el charco a medida que se consume. El cable del electrodo y cable masa, ambos son partes importantes del circuito de soldadura. Deben sumablemente flexibles y tener aislamiento resistente al calor. Las conexiones al portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o simplemente efectuadas para garantizar una baja resistencia eléctrica. La pinza masa, la pinza masa se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza o a la mesa o a la portapieza. Como parte del circuito de soldadura, las pinzas
de masa debe ser capaz de transportar corriente de soldadura sin riesgo de sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. Tenemos los pasos para soldar una soldadura SMAU. Paso 1. Cebado del arco. El primer paso se realiza en una soldadura SMAU. Es la operación de establecer o encender el arco, conocido como cebado. El principio del cebado se basa en el choque de la punta del electrodo con el metal base o pieza de trabajo. Este choque se puede realizar de dos maneras, es decir, por golpe o por raspado. Por golpe, es decir, golpeando el metal y levantando el arco, o por raspado, deslizando el electrodo por el metal con una leve inclinación como si fuera a encender un fósforo. Paso número 2. Para trazar el cordón de soldadura, dirigimos el electrodo al punto de inicio de soldadura, tratando de que la distancia entre el electrodo y la pieza sea constante y aproximadamente el diámetro del electrodo. La elección entre cordones rectos y oscilantes dependerán de las exigencias del procedimiento y del tipo de cordón. Si la separación de la raíz es muy grande, las primeras pasadas efectúan generalmente con cordones rectos. Si la unión tiene excesiva separación de la raíz, la primera pasada debe depositarse, dando además del movimiento oscilante un pequeño vaivén de avance y retroceso del electrodo, al fin de dar tiempo para que el charco de soldadura se solidifique, lo que evita la caída del metal fundido. Paso número 3. La longitud del arco debe ser lo más constante posible, entre 2 y 4 milímetros de longitud, dependiendo del espesor del electrodo, acercando uniformemente el electrodo a medida que se va consumiendo hacia la pieza y a lo largo de la junta de dirección de la soldadura. Paso número 4. Si queremos reforzar la soldadura, debemos depositar varios cordones paralelos, separados entre sí por 8 y 10 milímetros. Luego retirar la escoria y depositar una nueva pasada entre cordones. Paso número 5. El avance del electrodo siempre debe ser uniforme, ya que de esto depende un buen aspecto y calidad de la soldadura, así como la distribución uniforme del calor. Para obtener una buena soldadura es necesario que el arco esté sucesivamente en contacto a lo largo de la línea de soldadura, ya que si se desplaza en modo irregular o demasiado rápido, se obtendrán partes porosas con penetración escasas o nulas. Paso número 6. Cuando terminamos de soldar o tenemos que reemplazar el electrodo consumido, nunca debemos interrumpir el arco de manera brusca, ya que podrían producir defectos en la soldadura. Existen varias formas de interrumpir el arco correctamente, que son acortar el arco de forma rápida y luego desplazar el electrodo lateralmente fuera del cráter. Esta técnica se emplea cuando se va a reemplazar el electrodo ya consumido para continuar la soldadura del cráter. Detener el movimiento de avance del electrodo, permitir el llenado del cráter y luego retirar el electrodo, o dar al electrodo una inclinación contraria a la que lleva un retroceder de unos a 10 a 12 milímetros sobre el mismo cordón. Antes de interrumpir el arco, de esta forma se rellena el cráter. Paso número 7. Cuando reemplazamos el electrodo debemos observar siempre los siguientes pasos: interrupción del arco, remoción de la escoria con un martillo apropiado, limpieza con un cepillo de acero para permitir correcta deposición del próximo cordón de soldadura, reemplazo del electrodo o una nueva operación de cebado del arco y sucesivamente. Paso número 8. De hecho, durante la soldadura debemos tomar las medidas de protección personales, tales como usar indumentaria y calzado adecuado, guantes, botas, delantales y polainas. Cuidar los ojos y la cara de la radiación del arco mediante el uso de gafas, caretas para soldar. Prevenir descargas eléctricas asegurándose de trabajar sobre superficies secas y de tanto del equipo como la aislación funcione correctamente y las conexiones estén perfectamente realizadas. Los tipos de electrodos se clasifican en
celulósicos, rutílicos, minerales básicos, polvo de hierro. Vamos a hablar de rutílicos. Son llamados así por el alto contenido de celulosas, que llevan al revestimiento siendo sus principales características: máxima penetración, solidificación rápida, buenas características de resistencia, elasticidad y ductibilidad. Podemos ver las características de rutílicos se dominan así por alto contenido de rutílico, óxido de titanio o de revestimiento, y sus principales características son penetración media a baja, arco suave y buena presentación y buena resistencia. El tipo de electrodos minerales. Los principales componentes de revestimiento de estos electrodos son oxidados del hierro y manganeso, siendo sus cualidades más relevantes buena penetración, buena apariencia del depósito, buenas propiedades mecánicas, alta velocidad de posición. Clasificación básico. Su nombre se debe a la ausencia absoluta de la humedad, hidrógeno. Es un revestimiento y sus características principales son alta ductibilidad, máxima resistencia en los depósitos, alta resistencia en los impactos y bajas temperaturas. Depósito de calidad radiográfica, penetración mediana a alta. En la clasificación de polvos de hierro, esta está clasificada a pertenecer en todos los electrodos, cuyo revestimiento contiene una cantidad balanceada de hierro en polvo, siendo sus cualidades las más importantes. Se aumenta el rendimiento del electrodo, suaviza la energía del arco, se mejora la presentación del cordón y mejora la ductilidad. Gracias.